Cuando la vida se pone difícil, ¿qué haces? Enfrentar los problemas no es fácil, especialmente cuando estás pasando por el momento más difícil de tu vida en estos momentos. A veces te sentirás muy mal y con mucho dolor. Y la pregunta más importante es, ¿cómo lo afrontarás? Necesitas una buena razón para continuar. ¿Por qué? Porque algunos días puede que te despiertes pensando, no quiero levantarme de la cama, pero entonces algo dentro de ti te dirá, levántate. Tu mamá te necesita, tu papá te necesita, tus hijos te necesitan. Levántate y demuestra que eres fuerte. Escucha estos 8 consejos y no abandones tus sueños. Suscríbete, dale me gusta y comparte, y ayúdame a hacer realidad los míos también. Enfrentar retos. Es fundamental tener un objetivo claro para superar los problemas. Esta meta puede venir de diferentes cosas, tu familia, tus amigos, tus sueños o incluso querer hacer algo importante en el mundo. Recuerda que incluso en los momentos más difíciles siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Cuando todo parezca ir mal, busca en tu interior el coraje para continuar, no solo por ti, sino por todos los que cuentan contigo. La vida tiene sus altibajos y son estos momentos difíciles los que nos ayudan a crecer y ser más fuertes. Acepta los desafíos, confía en que puedes superarlos y recuerda que al final siempre hay esperanza. Cada pequeña victoria nos lleva a un futuro mejor y lleno de oportunidades. Levántate, enfrenta los problemas con determinación y avanza con esperanza. Tu motivo es lo que te mantiene fuerte cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando tengas ganas de rendirte, ese es el motivo que te dará el valor para seguir intentándolo. Es importante mirar dentro de uno mismo, porque muchas veces ya tenemos dentro de nosotros lo que necesitamos. Cada persona controla su propio destino y tiene un potencial increíble dentro de sí. Eres como un héroe para ti mismo, con muchas de las respuestas a tus problemas dentro de ti. Ahora es el momento de reconocer y cuidar este potencial interior, para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cuando las cosas no salen según lo planeado, es común tener ganas de darse por vencido. Puede ser que hayas invertido mucho tiempo, incluso 5 largos años, en algo importante, como un proyecto o en ti mismo, y aún no hayas conseguido los resultados que deseas. Es comprensible sentirse desanimado por esto, pero es fundamental comprender que permanecer en este estado durante mucho tiempo es su elección. Busca la fuerza interior, no te culpes por lo que salió mal. Después de todo, hay muchos factores que pueden influir en nuestros resultados. Sin embargo, si permites que la derrota te mantenga deprimido durante demasiado tiempo, la responsabilidad recae sobre tus hombros. Decide no dejarte vencer. Recuerda que el dolor no durará para siempre y que tienes una fuerza interior capaz de superar las adversidades. Cree en tu capacidad de recuperarte y avanzar con determinación, sabiendo que cada obstáculo superado es un paso hacia tu crecimiento personal y el logro de tus metas más importantes. A lo largo de su viaje por la vida, es importante recordar los momentos desafiantes que ha enfrentado. Has pasado por momentos de dolor en los que las lágrimas corrían por tu rostro y momentos de dificultad en los que las heridas marcaban tu piel. En algunas ocasiones también has experimentado escasez financiera, sentirte apretado en el bolsillo y enfrentado a diagnósticos inesperados que han sacudido tus estructuras emocionales. En momentos de rechazo o ante un simple no, es posible que te hayas sentido tentado a rendirte. Hay días en los que esperamos ansiosamente una reunión que nunca se produce, o confiamos en alguien que nos prometió ayuda pero no la cumplió. La soledad puede aparecer cuando parece que nadie cree en nuestras capacidades y el fracaso parece ser la única realidad.
Pero, incluso frente a estos obstáculos, es fundamental mantenerse centrado en su sueño. Es importante recordar no considerar la derrota hasta lograr la victoria deseada. Cada batalla enfrentada hace que el sabor de la victoria sea aún más gratificante. Sin embargo, el verdadero valor reside en el proceso de afrontar estos desafíos. Persisten tesouros inestimáveis que acompanham durante este viaje. Estás moldeando tu carácter, fortaleciendo tu transformação e alimentando tu fé. A construção de tesouros de valor incalculável que te acompañan en el camino. Que en definitiva es la transformación interior, la construcción de un espíritu resiliente y una perseverancia incansable, lo que forma a una persona digna de admiración. El universo es vasto y complejo y presenta innumerables desafíos y obstáculos a lo largo del camino. Sin embargo, incluso frente a toda esta grandeza y dificultad, cada individuo lleva consigo una reserva invaluable de fuerza interior. No importa cuán experimentado o talentoso sea alguien, inevitablemente llegará un momento en que las circunstancias se volverán adversas y desafiantes. Estos momentos críticos, estas encrucijadas de la vida, son inevitables para todos nosotros. Es en estos momentos cruciales cuando nos enfrentamos a una elección extremadamente importante. Persistir incansablemente ante las dificultades o sucumbir al desaliento y al abandono. Esta decisión aparentemente simple puede moldear no solo el curso de nuestras vidas, sino también nuestra esencia y carácter. Por lo tanto, es esencial reconocer que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, hay una reserva inagotable de determinación y coraje dentro de cada uno de nosotros. Es al elegir enfrentar los obstáculos con determinación y perseverancia que realmente revelamos nuestro potencial más profundo y logramos grandes cosas en medio de la adversidad. Mantenga la visión y valore el proceso. Cuando te enfrentas a un obstáculo, ¿cómo reaccionas? ¿Qué pasa cuando alguien dice no a algo que quieres? Tengo una manera diferente de lidiar con esto. Veo un no como algo que me motiva. Cada vez que me enfrento a algo negativo, lo veo como una oportunidad para fortalecerme. En lugar de desanimarme, lo veo como un desafío para crecer. Cada vez que me rechazan, lo veo como una oportunidad para aprender y mejorar. A lo largo del viaje, encontrarás momentos difíciles y obstáculos. Esto es parte de la vida y del proceso de crecimiento. Sin embargo, es importante recordar que no estás solo en esta experiencia. Muchas personas enfrentan dificultades similares. Algunas personas pueden dejarse vencer por el dolor y el fracaso. Pero si encuentras la fuerza interior para superar estos obstáculos, los resultados pueden ser sorprendentes. No deseo que enfrentes dificultades, pero la vida a veces puede ser desafiante. Aún así, es importante afrontar estos desafíos con valentía y determinación. Cada obstáculo que superas te hace más fuerte y resiliente. Entonces, cuando encuentres dificultades, enfréntalas y considéralas como oportunidades para crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Enfrenta las dificultades de tu vida y di: puedo superarlas, las superaré, debo superarlas. Tengo una familia que cuidar, mi vida no ha terminado. En momentos difíciles, es importante adoptar esta actitud positiva, recordando que la fuerza interior y el apoyo de nuestros familiares y amigos son fundamentales para superar los desafíos. La adversidad es parte de la vida, pero es nuestra respuesta a ella la que define quiénes somos. Y hoy te pregunto, ¿cuál es tu mayor sueño? Cuéntamelo aquí en los comentarios. No dejaré que desistas de ellos. Sea resiliente y persistente. Algunas cosas en la vida no necesitan títulos costosos, mucho dinero o una gran red, sino más bien una firme determinación de decir: saldré de esto. Cuando nos enfrentamos a dificultades, podemos pensar en rendirnos,
pero debemos recordar que lo único que realmente puede detenernos somos nosotros mismos. Ninguna situación externa puede decidir nuestro destino, a menos que lo permitamos. La resiliencia, la capacidad de levantarse después de una caída, es una habilidad crucial. Afrontar los desafíos con valentía y perseverancia nos fortalece y nos prepara para futuras batallas. Necesitamos creer que somos capaces de superar cualquier obstáculo, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Además, el apoyo de quienes amamos es fundamental. Nuestra familia y amigos son a menudo la fuente de fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Nos recuerdan nuestro valor y nos ayudan a ver más allá de los tiempos difíciles. La unidad y el amor que compartimos con ellos pueden ser un faro en tiempos de oscuridad. Elige ser feliz y céntrate en las soluciones. Es fundamental recordar que nuestras actitudes y pensamientos moldean nuestra realidad. Mantener una mentalidad positiva, creer en nuestras capacidades y seguir avanzando, incluso ante las dificultades, es el camino hacia la superación. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, y con determinación y resiliencia podemos lograr nuestras metas y vivir una vida plena y significativa. No me rendiré, no huiré. Vivimos para ello y estamos dispuestos a morir por ello. No volveremos, no nos esconderemos. Mantengamos nuestra posición con valentía y determinación. Hay un espíritu dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo que te rodea. Si estás dispuesto a luchar, entonces lucha con todas tus fuerzas. Lucha contra el cáncer, porque la vida es valiosa y cada momento es precioso. Lucha por tus estudios, ya que el conocimiento es la clave para abrir las puertas del futuro y alcanzar tus sueños. Lucha contra el divorcio si crees que el amor aún puede triunfar y que vale la pena salvar la relación. Si tu sueño es ser cantante, entonces lucha por ese sueño con toda tu pasión, afrontando cada dificultad con determinación. Luchar no es fácil y muchas veces nos enfrentamos a momentos de desánimo y cansancio. Pero es en estos momentos cuando debemos recordar por qué empezamos. Necesitamos recordar nuestras metas, nuestros sueños y lo que realmente nos importa. Cada batalla que enfrentamos nos hace más fuertes y nos enseña lecciones valiosas. A veces la victoria puede parecer lejana, pero cada paso que damos hacia ella es un importante paso adelante. La verdadera victoria no está solo en el resultado final, sino en el viaje, en las luchas y superaciones que enfrentamos a lo largo del camino. Asuma la responsabilidad. Cualquiera que sea tu lucha, recuerda que no estás solo. Hay personas que te apoyan, que creen en ti y que están dispuestas a apoyarte. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Juntos somos más fuertes y podemos superar cualquier desafío. Cree en ti mismo, confía en tu fuerza interior y nunca renuncies a tus sueños. Al final, la victoria será aún más dulce porque sabrás que hiciste lo mejor que pudiste y que luchaste con todo tu corazón. Y esta fuerza que descubres dentro de ti es el mayor logro de todos. Cuando sientas esa fuerte necesidad de tirar la toalla y renunciar a todo, respira hondo y agárrate fuerte. En lugar de permitir que el desánimo se apodere de usted, utilice esa energía para seguir adelante con aún más determinación. A veces, cuando las dificultades parecen insuperables, resulta tentador simplemente darse por vencido. Pero es exactamente en estos momentos cuando debemos desafiarnos a persistir, a seguir intentándolo, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Cuando los obstáculos parecen demasiado grandes y quienes nos rodean dudan de nuestras capacidades, es importante mantenernos firmes en nuestra convicción de que somos capaces de superar cualquier adversidad. No dejes que las palabras negativas de los demás te desanimen.
En su lugar, utilícelo como motivación adicional para demostrarse a sí mismo y a los demás que es capaz de lograr lo que desea. La perseverancia es la clave del éxito en cualquier esfuerzo. Incluso cuando nos enfrentamos a desafíos aparentemente insuperables, debemos recordar que siempre hay una solución, siempre hay un camino a seguir. Es fácil sentirse abrumado por los problemas y dificultades de la vida, pero es importante mantener una actitud positiva y seguir avanzando, paso a paso. Asumir la responsabilidad de nuestra propia vida es fundamental para nuestro crecimiento personal. En lugar de vernos a nosotros mismos como víctimas de las circunstancias, debemos vernos como agentes activos que tienen el poder de moldear nuestro propio destino. Si nos encontramos en una situación difícil, debemos comprometernos a encontrar una salida, a buscar soluciones creativas a nuestros problemas. Último y no menos importante, lucha por tus sueños. No importa lo difíciles que puedan parecer las cosas en el momento presente, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Mantente firme en tu determinación, persiste siempre y eventualmente alcanzarás el éxito que tanto deseas. El camino puede ser largo y difícil, pero cada obstáculo superado es una prueba de tu resiliencia y de tu capacidad para afrontar los desafíos de la vida de frente. Invertí tanto en esto que simplemente me di por vencido. Hasta ahora se han hecho innumerables sacrificios y me he enfrentado a una serie de dificultades en el camino. Aunque no puedo controlar completamente lo que me sucede, sí tengo control sobre mi reacción. Cuando la vida me presenta desafíos, los afronto de frente. Hoy afrontaré decididamente este día con el corazón lleno de amor, superando cualquier mal que se presente. Es cierto, la vida puede golpearnos fuerte, intentar intimidarnos, pero es hora de detener las quejas y las lágrimas. Después de todo, a pocas personas realmente les importa. Es momento de ser fuertes, de no permitir que nadie nos derribe. Ve a cada obstáculo no como un impedimento, sino como una oportunidad de crecimiento. Aunque nos hayamos caído, aunque nos tiemblen las piernas por el cansancio, es fundamental romper estas barreras y construir nuevos caminos, tanto para nosotros como para los demás. Levántate y abraza la vida con determinación. Soy inquebrantable. Ningún revés podrá vencerme. Debes declararte esto a ti mismo sin dudarlo. Invertí tanto en este proyecto que simplemente me di por vencido ahora. En el camino, hice innumerables sacrificios y enfrenté una serie de dificultades. Pero a pesar de todos los obstáculos, estoy decidido a seguir adelante. Aunque no puedo controlar completamente lo que me sucede, sí tengo control sobre cómo reacciono ante estas situaciones. Cuando la vida me presenta desafíos, en lugar de dar marcha atrás, elijo afrontarlos de frente. Hoy más que nunca decidí afrontar este día con el corazón lleno de amor y determinación. Estoy preparado para vencer cualquier mal que se me presente. Es cierto que la vida puede golpearnos fuerte e intentar amedrentarnos, pero ha llegado el momento de dejar de lado las quejas y las lágrimas. Después de todo, hay pocas personas a las que realmente les importen nuestros problemas. Es hora de ser fuertes y resistir los golpes de la vida, sin permitir que nos derriben. Cada obstáculo que enfrento no es solo una barrera, sino también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Aunque me haya caído, aunque me tiemblen las piernas del cansancio, sé que es fundamental romper estas barreras y construir nuevos caminos, tanto para mí como para los que me rodean. Por lo tanto, me levanto con valentía y acepto la vida con determinación. Sé que soy inquebrantable y que ningún revés ni desafío podrá vencerme. Esta es la afirmación que me hago a mí mismo sin dudarlo. Estoy listo para enfrentar lo que venga, con la certeza de que saldré más fuerte y resiliente de cada desafío enfrentado. Es raro,
Encontrar a alguien que haya logrado un éxito verdaderamente extraordinario sin enfrentar primero una serie de desafíos. El camino hacia el éxito a menudo requiere perseverancia, trabajo duro y voluntad de hacer sacrificios por el bien de los objetivos. Mantener el enfoque y la determinación, incluso ante la adversidad, es esencial para superar los momentos difíciles y seguir adelante. A lo largo de este camino es inevitable encontrar obstáculos que pondrán a prueba nuestra voluntad y capacidad de superación. Es en estos momentos cuando es necesario afrontar las pruebas con valentía y determinación, sin perder nunca de vista el objetivo final. Pueden surgir momentos de tristeza y frustración, pero es importante recordar que son parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Si tienes un sueño o una meta que quieres alcanzar, es fundamental dedicarte por completo a ello. El camino hacia el éxito puede ser largo y desafiante, pero cada obstáculo superado y cada dificultad enfrentada contribuye a la madurez personal y profesional. Por lo tanto, no te rindas ante la adversidad, sino úsala como combustible para alimentar tu determinación y seguir avanzando hacia tus objetivos. Muchas gracias por ver hasta aquí, un abrazo y hasta la próxima.